Claro. Bueno, como te he dicho, te pido permiso para grabar esta clase y para reproducirla en el otro grupo de estudiantes que tenemos y dejarla en nuestro canal de YouTube, porque ahora hay de eso. Uy, vale, vale, entonces tendré que medir las palabras. Cuidadito. Sí, sí, doy el consentimiento, não há nenhum problema. Vale, graças. Bem, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje. Primeiro, agradecer, né, a presença da Bea. A Bea está justamente antes do almoço. Acho que eu já falei isso para a Bea, eu não sei se ela se lembra. O diminutivo de Beatriz no Brasil é Bia, na Espanha é Bea. E é por isso que a gente vai chamá-la de Bea hoje. Quando eu cheguei na Espanha, eu conheço a Bea porque nós fizemos um mestrado juntas e quando eu cheguei na Espanha, eu achava que era Vera, né? Até entender que era Bea. Então, a Bea, mais do que uma grande profissional, é uma grande amiga, e eu vou trazer um pouco do currículo dela em português, não sei como ela sentiu lendo o mini currículo em português, né? Beatriz nasceu em Gamones, em Trevias, né? Na cidade de Valdez, no município. Cursou Engenharia Florestal Técnica no campus de Meireles, em 2009, e licenciou-se por Engenharia Florestal pela Escola Superior Politécnica de Lugo, da Universidade de Santiago de Compostela, onde nós nos conhecemos. Após uma experiência de 2 anos no Ministério, na Rede Nacional Rural do Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação de Madrid, então é como se fosse o nosso Ministério da Agricultura, um mapa, né, ela trabalhou no Ministério de lá, regressou a Lugo para estudar o mestrado em Gestão Sustentável da Terra e do Território, que lhe abriu portas para continuar a especializar-se no desenvolvimento rural na universidade, na Associação de Desenvolvimento Rural Marinhas Betanças, e durante 4 anos está trabalhando na Fundação Juana de Vega, em Corunha, onde exerce seu trabalho atual como técnica de projetos de desenvolvimento rural. Então, hoje, para a gente, é uma extrema alegria ter uma especialista com tanto know-how para trazer para a gente. Bea, muito obrigada, e puedes empezar cuando quieras. Nada, muchísimas gracias, Nati, por la presentación. Efectivamente, bueno, es un placer para mí poder compartir un rato con vosotros a través de esta vía que nos permite la nueva tecnología y que además ahora se utiliza tanto, por desgracia, también. Sería mucho más bonito poder estar ahí con vosotros presencialmente, pero bueno, espero que en el futuro pueda lograrse. Pues nada, eso. Muchas gracias también a Nati por invitarme. Un placer, porque bueno, seguimos manteniendo el contacto y la amistad después de unos años y bueno, es un lujo poder contaros un poco, llevaros un poco la realidad de otro territorio que puede tener algunas cosas similares, eso ya me iréis diciendo un poco también, y que, bueno, también es diferente, es una realidad diferente, pero creo que la experiencia os puede ser interesante, ¿no?, de cara a vuestro futuro laboral. Vale, voy a estructurar un poco la presentación en 3 partes, bueno, más bien 2, que sería, por una parte, ubicaros un poco de qué hablamos cuando hablamos de Galicia y del medio rural gallego, y por otro lado, pues ya entrar un poco en hablaros de aquellas actividades. Concretamente, vamos a comentar 3 proyectos que estamos llevando a cabo desde la Fundación Juana de Vega, en la que trabajo actualmente, para dinamizar el rural de Galicia y conseguir que mejorar las condiciones de vida de la gente del rural. Vale. Bueno, si no me entendéis o queréis preguntar algo, me paráis sin ningún problema, ¿vale? De todas maneras, intentaremos hacer alguna pausa para que no sea demasiado monólogo, ¿vale? Bueno, lo primero, para aquellos que no conozcáis Galicia, es una comunidad autónoma, que es una región en la que se divide España, ¿no? Una de las 17 comunidades autónomas, que está dividida a su vez en 4 provincias, 53 comarcas y 313 municipios, que en gallego, bueno, serían concellos. Vale. Tenemos una población de 2,7 millones de habitantes y la superficie pues, está cerca de las 3 millones de hectáreas.
Vale, no sé si alguien conoce algo de Galicia, aparte de Nati y Diego, si alguno, bueno, tenéis alguna pequeña pista, pero no sé si sabríais decirme por qué se lo suele conocer mundialmente, ¿no? A Bea ¿Alguna perguntou idea? se alguns de vocês conhecem a Galícia, se vocês têm alguma ideia. Inclusive, no mapa tem alguma dica, né, de que é algo que, pelo qual a Galícia é conhecida mundialmente. Vou dar outra dica. Eu vou dar outra dica. Os meninos que gostam de futebol terão Te uma escucho pista. mal, Nati. Me escuchas mal? Sí, Agora. a ver, no, te escucho. Acho que tá dando microfonia, Nath. Microfonia. Ahora sí, ahora a Diego le escuché bien. A ti te escucho como doble. Tira e coloca o fone de novo. Espera. A ver. Bueno, ¿alguien se anima? ¿Alguien tiene alguna idea? Mientras Nati soluciona... Agora funciona? No. A ver se lo escucho. E agora? Mejor. No. ¿No? ¿A mí me escucháis bien? Sí. Sim, sim. Pues todo como, se oye como en eco. Bueno, no pasa nada. Seguimos. Si nadie se anima, igual Diego nos puede decir por qué es Galicia mundialmente conocida. Pela Santiago de Compostela, o time de Corunha. Sí. Bueno, Santiago es conocido fundamentalmente por ser un lugar de peregrinaje, ¿no? Por el Camino de Santiago. Vamos a ver, espera, que paso a la siguiente página. Eso es. Bueno, son varias cosas por las que se conoce a Galicia, pero fundamentalmente una de ellas es el Camino de Santiago, ¿no? Santiago de Compostela es la capital, es un lugar de peregrinaje al que llegan cada año pues, en torno a 300.000 personas de peregrinos de diferentes puntos y a través de diferentes variantes de caminos. Y bueno, es uno de los centros espirituales de la cristiandad, ¿no? por la tumba del apóstol Santiago. Este camino, esta actividad, este recurso, pues supone un revulsivo también para el medio rural y para toda Galicia en sentido general por toda la gente que llega de todo el mundo a hacer el camino, ¿no? Es uno de los aspectos más interesantes y de los recursos que tiene el territorio gallego. Bueno, también tiene una costa bastante extensa y es un destino también de playa, de turismo de playa, sobre todo nacional, ¿no? De los españoles. Y bueno, estos son dos ejemplos de dos de las zonas, de los puntos más visitados aparte de Santiago de Compostela, que serían la playa de Catedrais y las Islas Cíes, lo que tiene una de las playas más bonitas del mundo, ¿no? Pero bueno, eso para ubicaros un poquito. En cuanto a dónde está Galicia y por qué se nos conoce, ¿no? También quería, para que entendáis un poco cómo es el medio rural en Galicia, quería traeros un poco algunas características territoriales y demográficas. Vale. Digamos que la estructura productiva de Galicia pues, experimentó una rápida transformación en los últimos años. El sector primario y la industria eran los principales motores económicos y la agricultura era la base de la sociedad rural gallega en el siglo pasado, ¿no? Hasta mediados del siglo pasado. ¿Qué ocurre? Que en ese momento, con la Revolución Verde, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se empieza a mecanizar más la agricultura, se empieza a introducir agroquímicos y, bueno, Galicia se empieza a especializar más en una ganadería más intensiva de producción láctea, ¿no? Que es una de las principales economías, como después veremos. Paralelamente, pues se produce en torno a las ciudades pues una urbanización, industrialización y de esta forma pues mucha gente deja el campo para irse a vivir a estas ciudades y trabajar en esos sectores. El hecho es que, bueno, este cambio pues originó también un declive en el demográfico y económico en el rural,
junto con una concentración de la población, como os decía, en torno a las ciudades. En el caso de Galicia, es en ese eje atlántico donde se encuentra la mayoría de la población, en torno a las ciudades de A Coruña, Santiago, Vigo y Pontevedra. Vale, de forma que actualmente en el medio rural ocupa 4/5 partes, o sea, la parte azul y gris del mapa, y tan solo vive en esa parte del territorio un 25% de la población. O sea, que digamos es un territorio rural pues bastante abandonado, con una demografía reducida. ¿Qué más? Una de las características, bueno, más, sí, que es una característica propia del territorio gallego y que esto sí que creo que os diferencia mucho de los latifundios, ¿no?, que existen en Brasil, y es que la propiedad de la tierra está muy fragmentada. En los 2,9 millones de hectáreas del territorio gallego, pues tenemos 11 millones de parcelas, ¿vale? O sea que la parcela media está en torno a las 0,25 hectáreas. Esto quiere decir que, bueno, veis ese paisaje que se crea y que más o menos cada titular pues viene a tener únicamente en torno de media a 1,7 hectáreas, ¿no? Un minifundio muy característico que va a condicionar toda la actividad que se desarrolla en Galicia, no solo en el rural, también en el urbano. Pero bueno, esa característica tiene o sea, lo que es la desagrarización, pues hace que sea más acusada debido a este minifundio, ¿no? El pequeño tamaño de las parcelas de este minifundio, junto con excesiva fragmentación de la propiedad, hacen que en la actualidad pues, exista un gran desconocimiento de la propiedad. ¿Por qué? Pues porque la población deja de vincularse, la población que se ha ido a vivir a la ciudad, mucha de ella es propietaria de tierra, prácticamente la mitad de los gallegos son propietarios de tierra, pero tienen una desvinculación bastante grande, muchos no saben dónde tienen sus propiedades. Luego hay particiones de fincas todavía, que son pequeñas, todavía se parten más debido a herencias. Y bueno, este desconocimiento de la propiedad imposibilita también un aprovechamiento productivo, ¿no?, de esas tierras. También porque es muy difícil, si hay alguna persona, alguna empresa que esté interesada en poner a producir esas tierras, pues le cuesta mucho trabajo poner de acuerdo a los propietarios, encontrarlos y juntar una bolsa de tierra que les sea realmente rentable, ¿no?, tanto para alquilarla, para arrendarla, como para comprarla. Esto también hace que las empresas del rural gallego, del sector agroalimentario y forestal, pues tengan un pequeño tamaño, ¿no?, lo que en ocasiones les produce una baja competitividad en el mercado. ¿Qué sucede también? Pues que debido a esta característica, tanto al abandono del rural por la desagrarización como al minifundio, pues lo que ocurre es que casi 1/3 del territorio de Galicia está abandonado, está matorral, ¿no?, como veis en la foto de la izquierda. Y que muchos optan por alternativas rápidas, como es una plantación forestal, por ejemplo, de eucalipto, que es bastante habitual en Galicia, ocupa un 20% del territorio, pero lo hacen de una forma pues, muy desordenada, sin gestión forestal sostenible, y esto lleva pues, a imágenes como lo que vemos en la derecha, en la que el monte prácticamente llega a las casas. ¿Qué ocurre con esto? Pues que el riesgo de incendios es muy alto, ¿no? Tenemos un territorio vulnerable a los incendios forestales. Además, dada la dispersión poblacional y de casas, ¿no?, pues el bosque y el monte, como no hay una gestión ordenada y hay mucho territorio abandonado, pues el fuego llega fácilmente a las casas. Vale. Bueno, en 2017 tuvimos unos incendios bastante grandes que además ocurrieron en la parte más urbana, cerca de las ciudades. Se quemaron cerca de 50.000 hectáreas. Y bueno, hace poquito también, por poneros un ejemplo, se quemaron, digo un ejemplo porque es bastante recurrente año tras año, se quemaron 9.000 hectáreas en la parte de ese rural más abandonado, en la zona del interior, ¿no?, en la montaña de Ourense.
Y bueno, es una lacra a la que se intenta dar, vamos, es una de las prioridades de la política del gobierno y también una preocupación desde la Fundación Juana de Vega. Y además creo que esto es compartido con Brasil, por desgracia, aunque creo que por motivos bastante diferentes, pero bueno, que veáis que es algo que sí que compartimos y que bueno, que hay diferentes estrategias que creo que también podéis compartir para hacer frente. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Vale, pero bueno, no todo es negativo en el minifundio, ¿vale? El minifundio trae unos aspectos positivos, que tampoco os quiero mostrar todo lo negativo de Galicia, sino que tiene una serie de beneficios, ¿vale? Permite que tengamos pues un paisaje multifuncional, en mosaico, ¿no? Como veis ahí, también es muy característico este paisaje en Francia, por ejemplo, o en Inglaterra. Y bueno, es un paisaje pues, que tiene un valor estético interesante, ¿no? Y nos permite también ser más resilientes medioambientalmente. Esto siempre y cuando pues, ese paisaje esté gestionado por la agricultura, por la ganadería, por explotaciones forestales, pero que tengan una gestión ordenada y sostenible. Y de esta forma también nos hace más resilientes respecto a una plaga o una enfermedad, ¿no? Que, por ejemplo, imaginaros un cultivo monoespecífico en latifundio donde si entra una plaga prácticamente lo más probable es que se cargue todo, ¿no? Pero aquí, como tenemos diferentes tipos de paisajes y diferentes tipos de usos, pues somos más resilientes, tenemos más capacidad de respuesta. Y además lo que ocurre es que la biodiversidad, tanto agraria como animal, es mayor, ¿no? También. Y favorece, por otro lado, pues una agricultura tradicional, más ecológica, bueno, más variada, que no sea tan monocultivo, ¿no? Estos son algunos de los beneficios, por daros una idea. Y bueno, esta agricultura pues también está muy valorada desde el punto de vista, en este contexto de globalización en el que vivimos actualmente. Vale, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Me seguís más o menos? Pessoal, como é que está meu áudio? ¿Me escucháis? Sí, Nati, te seguimos escuchando mal. Bueno, si tenéis alguna pregunta, pararme, ¿vale? Bien, ahora voy a presentaros un poquito los principales, muy rápido, unas pinceladas de los principales sectores productivos del rural de Galicia, ¿vale? En el sector agroalimentario y forestal, porque también está el turismo, pero bueno, ahí no voy a entrar demasiado, porque no es un tema que tratemos tan en profundidad. Pero en cualquier caso, uno de los sectores más importantes, que viene de esa agrarización, que viene de la historia tradicional de Galicia, es que Galicia es el principal productor de leche de vacuno de España. De hecho, produce el 40% de la leche de España, aunque bueno, lo hace de manera con poca base territorial debido a todos estos problemas que comentamos. Y bueno, la idea es que pueda disponer de mayor tierra para producir el alimento del ganado sin necesidad de tener que depender tanto de insumos externos, ¿vale? En cualquier caso, bueno, es un sector fuerte y que va creciendo en producción año tras año, por ahora, a pesar de que se van cerrando explotaciones, ¿no? Pero sobre todo esto ocurre porque las explotaciones van siendo cada vez de mayor tamaño. Bien, el sector forestal, como os decía, representa el 3,5% del Producto Interior Bruto, más que el sector lácteo. Y bueno, las principales especies que se producen son, por un lado, las coníferas, sobre todo los pinos, y por otro lado, el eucalipto, que ocupa el 18% del territorio. Vale, luego tenemos también bosques mixtos y bosques de frondosas, que serían bosques autóctonos que no tienen demasiada gestión forestal, que están un poco, bueno, viviendo en sucesión, pero sin prácticamente gestión para sacarle un provecho económico. Es bastante, sobre todo de castaño y carballo, que serían las especies más autóctonas de Galicia. Vale. Bien. Y por último, pues bueno, tenemos el sector vitivinícola,
hay más sectores, ¿no? Pero bueno, el sector vitivinícola es un sector que ha pegado un estirón, por decirlo, estas últimas décadas y cada vez pues está sirviendo más para dinamizar el medio rural. Luego veremos con más detalle un proyecto que estamos llevando a cabo en este sector, por tanto no os voy a comentar más por ahora. Vale, bueno, pues sí, lo dejamos aquí con el sector vitivinícola. Otras actividades, otros recursos interesantes del rural. La producción cárnica, también. Tenemos una indicación geográfica de calidad para la ternera de Galicia, por ejemplo. Y luego tenemos también razas autóctonas que producen carne y que, bueno, es una producción pequeña toda por ahora, pero bueno, tiene bastante recorrido. Otro de los productos que tenemos, además, en muchos casos abandonado y que algunas empresas intentan sacarle partido, es el tema de la castaña. La miel es otro recurso interesante que se produce bastante. Y luego, bueno, en Galicia la verdad que prácticamente se produce de todo, ¿no? Tenemos también muchas zonas en las que se produce buena huerta, frutales y, bueno, hay también otros productos que vienen del mar, como es el marisco, que tiene mucha importancia también en la economía gallega, ¿no? Por comentaros otros recursos. Vale, bueno, y hasta aquí un poco los antecedentes, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué es el rural de Galicia? Unas pinceladas para que entendáis bueno, para que os ubiquéis un poco en el territorio. Entonces paso ahora a presentaros un poco la entidad en la que trabajo, ¿vale? La Fundación Juana de Vega. Mira, es una fundación bastante curiosa porque tuvo su origen en 1872, es una fundación privada que se originó en este año por vía testamentaria por la señora que veis ahí, que era Juana de Vega. Juana de Vega fue una condesa que estuvo casada con un general de la guerra contra la independencia, contra Francia, que estuvo exiliada en Inglaterra, era hija de... Bueno, sus padres habían estado en América y habían hecho dinero allí. Y bueno, fue siempre una mujer muy adelantada para su época, muy culta, muy preocupada por los más desfavorecidos y siempre estuvo también preocupada por la gente del rural, la gente del agro gallego. Y entonces cuando se falleció en 1872, sin descendencia, pues dejó todo su patrimonio para crear una escuela agraria. Esa escuela agraria, bueno, se materializó en lo que ahora es la Fundación Juana de Vega, que lleve teniendo actividad con ese objetivo aproximadamente desde 1990 aproximadamente, y el objetivo por el cual trabajamos ahora es contribuir al desarrollo rural de Galicia, ¿no? Para mejorar pues, la calidad de vida de los habitantes del rural. Ese es el objetivo de la Fundación. Entonces, encaja muy bien con la materia en la que estamos ahora, ¿no? ¿Y cómo desarrolla su actividad? Bueno, la verdad que ahora mismo tenemos muchos proyectos en marcha y los tenemos encuadrados en principalmente 3 líneas de trabajo. Por un lado sería la investigación agroforestal. En este caso, pues financiamos proyectos que desarrollan otros centros de investigación de Galicia para recuperar variedades autóctonas, o sea, todo lo que tiene que ver con la biodiversidad agraria que se está perdiendo y que es muy rica en Galicia. Bueno, proyectos que ayudan a los sectores económicos y a los sectores vinculados a estos a poner en producción pues, terrenos abandonados y variedades que, como os decía, tienen un valor y que en mucho caso no se están aprovechando, ¿no? Entonces, trabajamos un poco en esa línea. Luego, por otro lado, la segunda línea, que es la que más voy a hablar hoy, es la promoción agroalimentaria, ¿vale? Donde tenemos formación, asesoramiento, temas de planificación estratégica y territorial, etcétera. Pero os voy a comentar 3 ejemplos de esta línea, con lo cual os podréis ubicar un poco mejor. Y ya por último, la tercera línea es la Escuela Gallega del Paisaje, donde trabajamos sobre temas de paisaje y territorio. Vale, en esta última línea
de la que solo os voy a hablar ahora un poquito. Bueno, digamos que el paisaje está regulado por la Unión Europea, que en 2004 pues, sacó el Convenio Europeo del Paisaje, definiendo paisaje como aquello, parte del territorio, tal y como la percibe la población, ¿no? Que es algo, de alguna manera, un poco subjetivo y que siempre es resultado de la interacción entre el hombre y la naturaleza, ¿no? A veces se habla de paisajes que son naturales, pero realmente en todo el mundo no existe prácticamente ningún paisaje que sea natural porque todos tienen cierta intervención por parte del hombre, ¿no? Entonces ya son paisajes que, bueno, que tenemos diferentes paisajes que pueden ser valorados de diferente manera también por la persona que lo ve, por la población, pero que conviene proteger, que conviene poner en valor y, bueno, desde la Fundación entendemos que Galicia tiene paisajes que es necesario conservar, mejorar y con ello, pues, también esta preocupación también es compartida por el Gobierno de Galicia, que en 2008 aprobó la Ley de Protección del Paisaje, la Ley de Protección del Paisaje de Galicia, que ahora mismo cuenta con un catálogo de paisajes, con unas directrices que son transversales al resto de políticas. Y bueno, en consonancia con esta preocupación, pues en la Fundación también desde 2008 se creó esta escuela y se trabaja dando formación. Tuvimos un máster, tenemos de vez en cuando workshops con expertos en el tema para divulgar entre también profesionales como arquitectos, ingenieros, etcétera. Y también tenemos muchos proyectos de divulgación de buenas prácticas en colaboración con la Xunta de Galicia, ¿vale? En cualquier caso, si queréis, esto como puede dar para otra conferencia, otro día os hablo de este tema, o si queréis preguntarme algo al final, pues profundizamos un poco más, ¿vale? En esto. Bien, paso entonces a presentaros 3 iniciativas o 3 proyectos en los que hemos trabajado o estamos trabajando actualmente, con un poco más de detalle para que podáis entender, bueno, cómo estamos trabajando para mejorar la calidad de vida del rural de Galicia. Y son, por un lado, el programa de apoyo a empresas agroalimentarias, por otro lado, el programa de dinamización del consumo de productos locales en comedores escolares y, por otro lado, por último, la estrategia de dinamización de las comarcas vitivinícolas, ¿no? Lo que hablaba antes del vino, ¿vale? Bien, vamos a empezar entonces con el primero de ellos, que es el programa de apoyo a empresas agroalimentarias, que ya está ahora terminando con la 8ª edición, o sea, lleva ya 8 años, ahora empezaremos con la 9ª, y se trata de un programa de formación y asesoramiento orientado a ayudar a los emprendedores a montar sus empresas, ¿no? En el rural, a diseñar sus ideas de negocio, crear un plan de proyecto, un plan de negocio asociado a esas ideas y que puedan implementarse después en el mercado con éxito, ¿no? Bueno, desde este año, porque hasta ahora siempre fueron proyectos que partían un poco de cero, ¿no? Que eran ideas y que nosotros les ayudábamos a crear un plan de negocio para conseguir que fuesen empresas reales. Pero también ahora hemos introducido la posibilidad de que participen empresas que ya están en funcionamiento, que ya tienen cierto recorrido, pero que necesitan mejorar ciertos aspectos de su empresa, ¿no? Lo llamamos el programa, la parte de consolidación y crecimiento. Que quieren mejorar, por ejemplo, su plan de marketing, que quieren sacar un nuevo producto al mercado, que quieren mejorar su sistema de gestión financiera o tienen algún problema económico que quieran resolver, quieren mejorar pues, temas de personal, temas de logística. Bueno, hay diferentes aspectos que se puede abordar también desde este programa. Bien, cada año escogemos a 10 proyectos o 10 empresas y trabajamos con ellos durante aproximadamente un año, ¿vale? Entonces, para poder participar en el programa, lo que hacen es inscribirse. Solemos recibir unas solicitudes aproximadamente de en torno a 40, 50 ideas o empresas y de esas pues hacemos una fase de selección
que consta de un taller presencial en el que ya trabajamos sobre esas ideas, nos permite conocer a la persona, al emprendedor que está detrás y ver, bueno, si la idea es interesante, si no es interesante y qué posibilidades tiene, y también les permite a ellos pues ya ir viendo todo lo que se necesita para montar un plan de negocio, ¿no? Utilizamos una metodología que se llama metodología Canvas, que es una metodología bastante intuitiva, composites, vas respondiendo a todas las necesidades, analizas los canales de comercialización, analizas las necesidades de inversión, analizas las necesidades de personal, de inversiones que necesitas, la financiación, bueno, dónde vas a vender, con qué marca. Esto todo es lo que se trata en todo el programa, pero en este taller de selección lo tratamos en 10 horas de manera muy sintética, ¿vale? Bien, una vez se escogen a las 10 empresas que participan en el taller, pues en lo que es la parte de emprendimiento se va combinando, por un lado, una parte más teórica de, bueno, vamos a enseñarnos cómo se analiza el mercado. Y entonces, después cada emprendedor trabaja de manera individual sobre ese tema y tiene luego unas tutorías en las cuales pues son tutorías totalmente individualizadas y él ya se van resolviendo las dudas y se va avanzando en el plan de negocio. Al final del todo tienes un plan de negocio que puede ser viable o no. También ayudamos a decirle a la gente, oye, mira, tu idea no funciona, tu idea no es viable, o vete por aquí mejor, en vez de producir esto, ¿por qué no piensas en producir esto que tiene más demanda de mercado? O sea, es un proceso de aprendizaje y de reflexión continua para ir mejorando la idea y llegar al final con algo que sea exitoso, ¿no? En el caso de los programas de consolidación y crecimiento, son todo tutorías individualizadas y adaptadas a las necesidades. ¿Vale? Es un poco cómo funciona. Al final de todo el proceso, cuando ya los emprendedores tienen el plan de negocio, este plan se presenta a inversores, tanto públicos como privados. Y normalmente, pues siempre hay algún inversor interesado en financiar alguna de las ideas, lo cual también es bastante interesante. Aunque a veces los proyectos no necesitan inversión, ¿no? Depende un poco de cada uno. ¿Vale? Y bien, por sacaros unos datos, ¿no? Del grado de implantación, que será, me imagino que tendréis curiosidad por saber cómo funciona realmente esto, cómo está funcionando. Pues bien, de los 10 que se suelen escoger cada año, aproximadamente 2 no llegan a terminar el programa. Bien por motivos personales, que les surge trabajo por cuenta ajena, o bien porque ven que su idea no es viable y deciden abandonarla, ¿vale? Y de todos los que terminan el programa, el 60% consiguen implementarse, o sea, consiguen crear la empresa. Vale, bueno, es un éxito relativo, ¿no? Al final, también ayudamos a la gente para ver que su idea no es viable, ¿no? Entonces, bueno, algunos no llegan a implantarse nunca en empresas, no llegan nunca a ser empresas. Y bueno, ahora quiero traeros algún ejemplo de alguna empresa que pasó por el programa después de 9 años y además he pensado que os voy a traer todo mujeres porque, bueno, me apetecía contaros la experiencia de ellas y además, bueno, porque cada vez son más, ¿no? Sí que parece que en los últimos años la tendencia es que haya más emprendedoras mujeres que en ocasiones en el rural han estado un poco trabajando en la sombra de los hombres y bueno, cada vez son más las que son creadoras de empresas y empresarias y trabajan también por poner en valor los recursos del rural. Este es el ejemplo de Raquel y María José, esas 2 chicas que veis ahí. Bueno, no se ve muy bien, pero ellas bueno, en un pueblo de la montaña de Orense recuperaron un souto, que es un bosque de castaños, y lo pusieron en valor mediante la transformación de la castaña en esos productos que veis ahí, que viene a ser pues castaña en almíbar, mermelada de castañas también con setas, etcétera, ¿no? Y bueno, poco a poco consiguen ir teniendo mayor éxito y bueno, y tener esa empresa que les permite vivir a las 2, ¿no? Bueno, Iria es una chica que vino también al programa porque quería montar una bodega y bueno, y finalmente optó por crear sus propios vinos de autor con su propia marca, ¿no? En la que ella es protagonista un poco de estos productos.
lo cual también pues, es interesante siempre dar a conocer quién está detrás de los proyectos y esto siempre otorga valor, ¿no? a las empresas. Y por último, María José. María José produce frutas y verduras deshidratadas, ¿vale? Lo hacen ecológico y bueno, esa máquina que veis que está ahí junto a ella es una deshidratadora que funciona con energía solar, ¿no? Entonces también, aparte de buscar la ecología en la producción de los alimentos, también está intentando minimizar el efecto en el medio ambiente utilizando herramientas como estas, ¿no? Y para ello, pues, tuvo un proyecto piloto con la universidad y, bueno, poco a poco está produciendo más y sacando, bueno, consolidando a la empresa, ¿no? Porque tampoco lleva mucho tiempo, creo que esta lleva 3 años y, bueno, para que las empresas se consoliden, pues siempre necesitan un margen incluso mayor de 3 años, ¿no? Para que sean rentables. Y, bueno, en el medio rural son siempre empresas muy pequeñitas, entonces es más complicado llevarlo adelante. Bien, ¿cómo vais? ¿Alguna pregunta? Porque quiero preguntaros, voy a ver si os veo. Hola, es que si no os veo no sé si estáis ahí. Nada, quería preguntaros ¿cuáles creéis vosotros, desde el punto de vista también de Brasil, a ver si coincide, que son las claves de éxito de una empresa, o que podrían ser, ¿no?, las claves de éxito para que una empresa funcione y tenga, bueno, pueda crearse y tener éxito en el rural? ¿Tenéis alguna idea que me podáis comentar? A ver, no me escucha ahí bien, pero voy a poner en el chat. ¿Me seguís? ¿Me escuchas? No. ¿Es esos? Sí, yo te escucho, Nati, te escucho mal, pero te escucho. Vale, es que puse la pregunta en portugués en el chat. Sí, lo he visto. Vale. Pessoal, quais são as chaves de sucesso, né? Quais os pontos de sucesso para que... quais são os pontos-chave para que uma empresa tenha sucesso? Pode colocar no chat. ¿Alguna idea? Se alguém tem alguma ideia. No están, se fueron, ya se aburrieron. No hay ninguna idea. Professora, Pode falar. posso falar? Sim. Então, eu acho que aqui no Brasil, com relação à região dela, a gente encontra em 2 extremos, né? Que a maior parte da nossa produção, se você for olhar, está em grande escala. Mas eu acho que, independente de qual seja o produtor, eu acho que a estruturação comercial talvez seja um dos principais pilares, porque como a gente está num país de grande território, a gente tem que se atentar bastante à questão do escoamento do produto. Porque muitas das vezes a gente produz, a gente tem uma produção expressiva, mas existe uma dificuldade muito grande em estar escoando esse material. Tanto ele seja o de mesa, né, que a gente fala que é o de consumo primário, quanto as grandes commodities. Eu acho que no Brasil, para você ter um êxito, você tem que estar estruturando a sua questão de escoamento. Vale. Primeiro que você falou foi Danilo. Vale, o sea, creo que entendí que bueno, que hay un problema, que creo que uno de los principales problemas puede ser cómo escalar la producción, ¿no? Porque bueno, como las producciones son de gran tamaño, de gran escala, ¿no? Exactamente, pero dice de logística, ¿no? La escorrentía, porque como es tan grande, ¿cómo organizar la logística? ¿Cómo organizar la logística? Vale, vale, bien. Claro, este sí que no es un problema para nada compartido con España, con Galicia en concreto, por todo lo que hablábamos, ¿no?, del minifundio. Pero sí que, en cualquier caso, la organización de la logística es algo fundamental.
¿Qué ocurre en los proyectos gallegos, ¿no? Que son tan pequeños que al final lo ideal es que compartan servicios, por ejemplo, de transporte, de maquinaria, con otras empresas, ¿no? Incluso de venta, incluso plataformas de venta. Y bueno, no siempre es tan fácil, ¿no? No siempre consiguen los socios ideales y bueno, en general en Galicia la sociedad es bastante individualista y le cuesta también cooperar y colaborar con otras empresas. Vale, pero sí, me parece interesante el tema que planteáis, ¿no? Que igual de repente tienes una producción que no eres capaz de poner en el mercado, claro, hay que siempre buscar el cliente al que vas a vender, ¿no? Antes de ponerte a producir, tienes que pensar dónde vas a vender. Y también eso también lo analizamos en el programa de emprendimiento, porque puedes saber producir algo, pero si no tienes el cliente o no sabes venderlo, no te vale de nada, ¿vale? Bien, otros de los aspectos que quería comentaros y que hemos visto en esta experiencia de casi 9 años, ¿no? Vale, que no tenemos perfil emprendedor. Vale, no sé qué pasará en Brasil, porque sé que en Estados Unidos lo normal es que la gente se anima a crear empresas, como que eso lo viven desde el cole, les educan para que sean emprendedores. Aquí en España, pues no. Aquí en España nos educan para que, si a poder ser, tengas un trabajo cómodo y que sea, en general, hablo en general, que sea por cuenta ajena y no te vas a complicar la vida, ¿no? Creando tu propia empresa. Entonces, bueno, el emprendimiento es algo que para lo que hay que estar preparado y, bueno, en general no todo el mundo lo está, ¿no? Luego, como os decía, por otra parte, aunque sepamos producir patatas, si no sabemos a quién las vamos a vender y si no conocemos tampoco la competencia, no conocemos pues, más cosas, más detalles del producto, pues es más difícil que tengamos éxito en nuestra empresa. Igualmente, ¿cómo diferenciarnos en el mercado? Esto es muy interesante, ¿no? ¿Cuál es lo que se llama en el lenguaje de empresa nuestra propuesta de valor? ¿Qué aportamos nosotros para que el cliente se decida por nosotros en vez de por otro producto que es similar, ¿no? Entonces ahí tenemos que pensar bien qué ofrecemos al mercado que sea diferente o que no exista, ¿no? Luego, por otro lado, aquí en Galicia los productos gallegos están muy apreciados dentro de España, ¿no? Y bueno, hay que aprovechar esa marca territorial de Galicia como que se asocia normalmente a productos de calidad. Esa es una de las recomendaciones. También hay que aprovechar una tendencia que parece que va más, con el COVID aún se ha incrementado más, al consumo de productos saludables, ecológicos, ¿no? Bueno, pues ver, oye, voy a vender productos que sean sanos, que la gente, bueno, es un nicho de mercado que actualmente pues está funcionando bien. Y luego lo que os decía, establecer redes, asociarse con la gente, aprovechar sinergias que pueden existir entre diferentes proyectos empresariales. Hay empresas que ofrecen una tecnología que pueden aprovechar pequeños productores. Lo ideal sería crear una sinergia y bueno, esto lleva tiempo y no es tan fácil ni es tan habitual, ¿no? como creemos que se debería. Y luego, por último, otro aspecto interesante también es que, o sea, lógicamente, por ejemplo, un productor de huerta ecológica le lleva mucho tiempo estar en la tierra, ¿no? Trabajar en la tierra y producir los alimentos, producir lo que produce. Y muchas veces no tiene tiempo para vender, no tiene tiempo para estar en redes sociales, no tiene tiempo para repartir, no tiene tiempo para hacer marketing y muchas veces pues necesitamos, como os decía, o bien asociarnos para compartir servicios de este tipo o contar siempre con profesionales que nos sepan ayudar a asesorar o también para llevarnos la parte económica, por ejemplo, ¿no? Intentar contar con profesionales y no abarcar todo una única persona. Vale, eso sería un poco algunos de los aspectos que hemos visto de éxito de este programa. No sé si tenéis alguna pregunta, porque ya termino con esta actividad y me paso a la siguiente. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no, ¿sí? ¿Sí?
Vale, te escucho fatal, pero bueno, sigo, ¿no? Sigo adelante, vale. Bien. La siguiente iniciativa. Bueno, esta iniciativa, que es la de los ecocomedores escolares, que es un modelo, bueno, una iniciativa para promover el consumo de productos ecológicos y de proximidad en los comedores escolares de los colegios. Es una actividad que se inició cuando trabajaba en la Asociación Mariñas Betanzos antes de empezar en la fundación, hace casi 6 años, y que sigue a día de hoy, y además ahora desde la fundación pues vamos a darle revulsivo y ya trabajando a una escala un poco mayor. Vale. Pues bien, esta actividad, como os decía, surgió en 2015, que fue cuando, bueno, sí, 2014-2015. Tuvimos que trabajar en el desarrollo, me tocó a mí además llevar el proyecto, en el desarrollo de un plan alimentario local y sostenible para la Reserva de Biosfera de Mariñas Coruñesas y Terras do Mandeo. Vale. Se trataba de un proyecto con mucha participación de los agentes del sector agroalimentario y que, bueno, se basaba en cuatro principios. Fomentar una producción ecológica que fuese sostenible, de calidad y sana, que se consumiese en canales cortos de comercialización, en kilómetro cero, consumo local de productos, poner en valor esos productos locales que tenían en el territorio, para generar así también pues, más economía local, más empleo, más empresas en torno a productos agroalimentarios ecológicos, y de esta forma pues, contribuir a la salud de la sociedad, ¿no? Y dentro de este plan, que se hizo un plan alimentario, un poco un plan estratégico, una planificación a 5 años de qué hacer en el sector agroalimentario, que se trabajó, como os decía, con centros de investigación, con productores, con colegios, bueno, prácticamente con todos los agentes de la cadena de producción. Pues en esta iniciativa tuvimos un proyecto piloto, una iniciativa piloto, de poner en contacto a los productores ecológicos de la Reserva de Biosfera con los comedores escolares, ¿vale? Y que pudiésemos iniciar una vía de trabajo de colaboración conjunta en la cual pues siempre estos comedores optasen por comprar producto de proximidad, porque actualmente, para que os ubico un poco respecto a esto, actualmente digamos que la mayoría de los colegios de Galicia se gestionan por un catering, por una empresa de servicio de catering. Y normalmente la calidad de este servicio no es la deseada y tampoco miran para nada de comprar productos locales, ¿no? Compran mucho producto, además muy poco producto fresco. Bueno, hay bastantes temas que era necesario mejorar, ¿no? Entonces comenzó poquito a poco, como os decía, con un único día de consumo de productos ecológicos, se trabajó en 5 coles y a partir de ahí pues surgió, bueno, aquí os ponía un poco los objetivos del proyecto, ¿no? Que es más que nada fomentar, con esta iniciativa que se consigue, fomentar hábitos alimentarios saludables y sostenibles en los comedores, introduciendo productos ecológicos que sean frescos, locales y de temporada también, ¿no? Porque los menús de los coles no están para nada adaptados a esta temporalidad de los productos. A la temporalidad de lo que se produce en Galicia. No tenemos tomates todo el año, no tenemos calabacines todo el año, ¿no? Entonces, los menús son como muy generales y no tienen en cuenta esto. Por otro lado, pues al fomentar este consumo y este nuevo canal de venta para los productores, pues potenciamos sistemas de producción ecológica, animando también a la incorporación de nuevos productores y creando pues, más economía, como os decía. Y también disminuimos la huella ambiental, ¿no? Porque estamos consumiendo en canales cortos y el gasto de huella ambiental que existe pues es mucho más baja, ¿no? Entonces, las palabras serían salud, empleo y economía social, que es lo que se genera en torno a esta iniciativa. Vale. Bueno, después de esa iniciativa piloto, como os decía, en 2005, poquito a poco, los productores de la reserva que se han ido asociando, ahora mismo empezaron 5, ahora se mantienen 3, me parece,
Y bueno, se empezó en 2014-2015 abasteciendo de manera días sueltos, muy poquitos días sueltos, a 800, y ahora mismo han conseguido, después de 5 años, esta asociación que se llama Lega, que ya factura de manera conjunta, está sirviendo productos ecológicos, fundamentalmente de huerta y de fruta, a 15 coles y concretamente a 2.200 niños, ¿vale? En esta reserva de biosfera, que es ese territorio que está cerquita de la ciudad de A Coruña. Es un territorio bueno, que rodea la ciudad, y entonces también aprovechamos para permitir que, bueno, que los productores puedan vender también en los coles que están en la ciudad, ¿vale? Y bien, de cara al futuro, esta iniciativa, bueno, intentamos que se consolide, intentamos que se replique en Galicia. Es un poco lo que vamos a trabajar ahora en los próximos años. En impulsar este tipo de iniciativas en todo el territorio de Galicia, con el apoyo del Gobierno, conseguir que los comedores, bueno, primero os comento cómo vamos a trabajar, ¿no? En el primer momento lo que vamos es a caracterizar la oferta de productos, qué productores tenemos en cada uno de los territorios de Galicia. Por otro lado, cuál es la gestión que realizan los comedores, o sea, que realizan los colegios en los comedores escolares, hablar con ellos, presentarles la iniciativa, ver cuáles podrían estar interesados en comprar producto local y ecológico, y luego realizar una intermediación entre los productores agroalimentarios y los comedores, para que se genere un canal de venta que, aunque nosotros lo dinamicemos o lo animemos en el principio, luego pues vaya por sí solo, ¿no? La idea es que conseguir que, si son productores pequeñitos, pues se asocien, creen una asociación, al igual que se hizo en la experiencia que os acabo de comentar, para poder facturar de manera conjunta, ¿no? Y esto pues favorece y reduce un poco todos los trámites de gestión que tiene que hacer un cole para comprar sus productos. También lo que queremos es que los productores puedan planificar sus cultivos sabiendo lo que va a consumir el cole el año que viene, ¿no? Sabéis que la agricultura es algo que va lento, que tampoco es cuadriculado y que necesita sus tiempos. Por lo tanto, si nosotros sabemos lo que va a consumir el cole dentro de un año, podemos planificar lo que vamos a plantar ahora, ¿no? Y de esta forma es mucho más ágil y mucho más adaptada al cliente, que es los coles, ¿no? Y esto creo que es una ventaja respecto a otro consumidor. Si tú vendes en un restaurante, el consumo del restaurante va a ser discontinuo, no va a ser siempre el mismo, pero de esta forma sabemos que tenemos 200 alumnos y que van a consumir esto el año que viene en sus menús, ¿vale? Entonces podemos adaptar los cultivos a esta demanda. Pero lo más importante de todo es hacer mucha divulgación, tanto en los gestores de los comedores, en los cocineros, los niños, los padres, ¿no? Entonces, es una de las partes importantes que va a tener el proyecto de cara a los próximos años. Mucha formación también para producir en ecológico, para planificar cultivos, formación en cocinas sobre cómo tratar estos productos, porque normalmente pues, puede ser que estén acostumbrados a trabajar más con congelados, etcétera, ¿no? Y mucha concienciación, ¿no? sobre lo importante que es esto para la salud de la población infantil y de la sociedad en general. Y lo importante que es para el medio ambiente, ¿no? Y para la economía que se genera. O sea, son tantas ventajas que, bueno, al final creo que es un proyecto súper bonito que esperemos que vaya dando más frutos en los próximos años, porque es algo también que va muy lento, sobre todo porque los productores son muy pequeñitos y también tienen que ir poco a poco adaptándose a una nueva demanda, ¿vale? Respecto a este proyecto, me comentaba Natalia que bueno, en Brasil también hay cosas, también se está trabajando en ello. No sé si tenéis alguna pregunta o queréis comentar un poco el caso de Brasil. Intenté solucionar el tema de mi audio. ¿Qué tal me escucháis? Mejor. Mucho mejor. Por el móvil. Vale. Nada. Bueno, vou falar um pouco em português com os alunos. Inclusive tema dessa semana, né, da perspectiva histórica da extensão dos mercados institucionais. Então, talvez aqui vocês poderiam
colocar no chat quem conhece o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Se alguém conhecer e quiser trazer um pouquinho da sua experiência, talvez seja o momento e seja muito bem-vindo. Que les estoy diciendo a ver si conocen, porque es el tema de esta semana, y además es una política, es muy probable que es una política de éxito de Brasil, que se difundió mucho en África y en otros países, y muy probablemente hay una influencia brasileña, porque es un programa que está en Brasil desde 2003, que dice que hay compras directas del gobierno, que un 30% de la producción de la agricultura familiar va a los comedores, y no solo a los comedores, como por ejemplo a las cárceles, hospitales, eso es. Sí, hay otro tema. Y no hace falta la licitación. Me imagino que tenéis ahí, cuando se habla de colegios públicos, porque hay públicos y privados. Sí, yo te hablo de colegios públicos. Y es una burocracia sin tamaño, la adquisición de hay varias formas. Aquí en Galicia los coles se gestionan de formas diferentes. Todos tienen una ayuda de la Xunta para la compra de alimentos, pero algunos, el 10% más o menos, los gestionan las asociaciones de nais y pais de los alumnos, y ellos compran a quien quieren, ¿vale? Ellos mismos sacan un pliego de condiciones de contratación y contratan a caterings, pero ellos ponen los requisitos que quieran. Y luego, por otro lado, están los que gestiona el gobierno de la administración autonómica. Y ahí hay algunos que la propia Xunta de Galicia saca un concurso público con un pliego de condiciones en el cual establece todas las condiciones, pero para contratación también de caterings. ¿Qué pasa? A ver lo que ocurre en Brasil, porque el tema de la compra pública responsable, compra pública ecológica, que es algo también que están tratando la Unión Europea ya desde hace años, no permite, no sé cómo es en Brasil, no permite poner en el pliego nunca la compra de productos de un territorio en concreto. No se puede poner que los productos que se compren desde el catering tienen que ser de Galicia. No se puede poner eso. Entonces, claro, tenemos que buscar otros términos. Es la dispensa del concurso público. La dispensa. Claro, ya se excluye este proceso. Para la alimentación escolar, pues ya no hace falta el concurso público, sino que la organización para fortalecer los cercos cortos de comercialización. O sea, que el niño coma lo que se produce en su municipio. Entonces, y no tiene que cumplir los requisitos del concurso. Flexibilizó lo que es la burocracia. Pues me interesa mucho que me pases esa información. Tenemos que hacer una charla sobre este tema. Vamos a poner en marcha los expertos de Brasil y vosotros. Yo creo que podemos sería muy aprender interesante. Bastante. Sí. A ver, aquí hay experiencias, en otras comunidades autónomas llevan mucho tiempo trabajando en esto, en lo de los comedores escolares. Lo que pasa es que lo que han hecho es meter productos ecológicos. La palabra aquí también hay modalidades, sí. Te voy a enviar unos materiales. Hay modalidades que son ecológicas, porque no toda agricultura familiar es ecológica, sí, claro, pero hay modalidades que sí y que pagan un precio de mercado claramente, pero pagan un poco más cuando es un producto orgánico. Claro, el problema es que si pones solo ecológico, puede ser ecológico, pero que venga de Nueva Zelanda, ¿sabes? Claro, sí. Entonces deja de cumplir el objetivo para el cual está pensado, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro proyecto que vamos a iniciar ahora, junto con el gobierno de la Xunta de Galicia. Así que hablaremos de esto, Nati. Genial. Vale. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo sobre este tema? Leticia. Professora, bom dia. Então, aqui na minha cidade, eu já tinha comentado com você antes que meu pai trabalha com a cooperativa da agricultura familiar. E aqui eles são... O que eles fizeram na cidade? Como muitos desses produtores familiares, eles tinham dificuldade de ir nas licitações, de conseguir ter a produção em escala para uma escola só. Eles se reuniram, formaram uma cooperativa, onde a cooperativa tem funcionários
que tem o trabalho de ir nas licitações, fazer todo o cálculo da quantidade de alimento que eles vão precisar para cada escola X, para cada hospital X, e fazem esse trabalho junto com o produtor, falando para ele, ó, isso que você vai precisar essa semana, e aí o produtor leva direto na sede da cooperativa. Lá eles fazem a separação. Sí, 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 sí. E repassam tudo para as escolas, para os hospitais. É muito bacana o trabalho que eles têm feito aqui. Pues sí, es muy parecido a lo que hacen aquí. Lo que me imagino es que, claro, individualmente, ¿cuántas hectáreas produce un productor en Brasil? ¿Y de qué tipo de productos estamos hablando? Brasil Leticia? es un mundo, pero como Leticia trajo ejemplos, puede traer más. A Bea perguntou, Letícia, mais ou menos no seu município, quantos hectares que um agricultor familiar produz, mais ou menos? Pode trazer o exemplo do seu pai? Aqui, no máximo, uns 20 hectares. Bueno, Letícia é de Minas Gerais e isso lhe parece pouco, como máximo 20 hectares. Você está em qual município, Letícia? Eu estou em Divinópolis. Sí, está en Minas Gerais. Isso. Claro, aquí un productor de agricultura familiar, eso sería aquí, vamos, una empresa enorme. Aquí un productor pequeño de los que veíais ahora en la foto tendrá como mucho una hectárea. Te hablo de huerta, de productos de huerta. Ya, pero hay otra cosa, Besos, que aprendemos en el máster, es la superficie agraria útil, que es diferente de Brasil. Entonces aquí igual hay bastante tierra, ¿no? Pero la productividad igual no es tan alta o tan tecnológica como la que tenéis ahí. Entonces, no, pero no creo, porque aquí te hablo de producciones de huerta ecológicas que igual tienen una parte en exterior y otra parte en invernadero. Ya. Otra cosa es que para nosotros caso... hay muchos niños, hay mucha gente, entonces la demanda es el más grande problema es que no llegamos, la agricultura familiar no llega a los 30%. Hay una ley, hay leyes estaduales, leyes del gobierno federal, ¿no? Pero no consiguen lograr entregar los 30% porque no consiguen llegar a la demanda. Entonces lo que hicieron en su municipio es que hicieron la cooperativa. Y Thais nos está diciendo que la producción de huertas generalmente es la actividad secundaria en las propiedades, pero en Galicia también, ¿no? No sé. Bueno, a ver, los que se dedican a hacer huerta en ecológico pues se dedican solo a eso y consiguen vivir solo de eso, trabajando mucho también, ¿no? Pero, ¿y cuál sería la actividad principal? Si la producción de huerta es la primera, ¿cuál sería la secundaria? ¿Cuál sería la ganadería? Vale, claro. Claro, es que es diferente. O café, que aquí hay mucho café. Aquí el café. Depende, ¿no? Ve, aquí, por ejemplo, aquí la ganadería de leche. En Rondoña la ganadería de carne, ¿no? De corte, carne, sí. Entonces depende, es muy grande. Y Leticia, no sé, en tu caso, tu padre era, ¿no? ¿Qué produce tu padre? Letícia, o que seu pai produz? Então, aqui na região até que não tem realmente, aqui não tem muita coisa, não tem uma atividade principal. Aqui temos poucos produtores da agricultura familiar e eles produzem de tudo, assim, todo mundo produz um pouquinho de cada coisa. A gente não tem muito esse problema de não conseguir atender a demanda. A maior dificuldade que os produtores encontravam é a falta de poder sair da propriedade, ir lá na licitação, fazer todo esse trâmite para conseguir entregar. Hoje eles conseguem entregar os 30% da cidade, eles conseguem vender por fora e eles conseguem participar de licitações das cidades vizinhas, porque tem cidade vizinha aqui que não tem produção. Então, os produtores daqui estão vendendo os 30% das outras cidades aqui do lado. Vale, sí, más o menos lo entendí, Nati. Okay. Bueno, da para debate, no sé si queréis seguir, pero es un tema muy interesante. Como tampoco conozco toda la realidad, tendremos que hablar, Nati. Sí, tendremos que hablar, ya lo veo. Pero muy interesante. Sí.
Sí. Sí, si queréis sigo para no extendernos muchísimo más, pero bueno, podemos luego comentar más si queréis. No, lo único, Vale. lo único que me llama la atención es que Leticia dice, aquí no se produce algo específico, sino que un poco de todo. Y Sí, tampoco es te un ha poco dicho. multifuncional, ¿no? Sí, exactamente, sí. Como aquí parece como se hacía antes aquí, gracias sobre todo al minifundio, ¿no? Que tenemos parcelas pequeñas y bueno, se produce un poco de todo. Exactamente, sí. O sea, es una característica de la agricultura familiar de la que habláis, ¿no? Por lo que veo. Exactamente, sí. Se Y basa en aquí, eso. claro, aquí hay una división bastante grande entre lo que es familiar y lo que es el agronegocio, ¿no? El agrobusiness. Claro, claro. Sí. Aquí esos términos no se utilizan, ¿no? La agricultura familiar no es tan habitual. Ya. Todos son agricultores, no hay... Bueno, es que sí, realmente... A ver, el tema de la producción en los coles, el sector que menos organizado está por las condiciones de que son empresas muy pequeñitas y tienen muy poca capacidad es el de huerta. Vale, luego el sector lácteo ya es un sector que ya está dentro del mundo global de la producción de leche, dentro de los comercios internacionales, dentro de las grandes industrias, salvo algunos pequeños. Luego, pues también hay pequeñas queserías, que bueno, son empresas un poco más pequeñas, que intentan buscar su hueco en el mercado con su marca de productos. Tenemos también denominaciones de origen. Bueno, digamos que sí, que es a los que más les cuesta también llegar a este tipo de mercado, o consolidarse, sobre todo en estos canales cortos, porque no hay muchas facilidades tampoco, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante lo que comentáis de que el concurso público pone como excepción, ¿no? Para los comedores y escolares que son públicos, la compra de productos. Entonces, a eso es algo que tenemos que explorar aquí todavía. Así que, bueno, hablaremos. Vale, pues sigo entonces ya con la última, sí, con la última experiencia que os quiero traer aquí. En Brasil no hay vino, ¿no? Tomamos No, vino de Chile, tomamos vino de vino de Chile, Chile. pero Bueno, está más rico el español. muy bien, así me gusta. Pues, bueno, aunque no tengáis vino, yo creo que esta estrategia o este proyecto que os voy a comentar ahora, también os podéis quedar sobre todo con el proceso que seguimos, ¿no? Que podéis incluso trabajarlo en alguno de los sectores que tenéis ahí en Brasil o que os sirva un poco como experiencia. Vale, entonces voy a contar un poco. Ahora, este último proyecto, que es el Plan Estratégico de Dinamización Económica y Territorial de las Comarcas Vitivinícolas de Galicia, así se llama, es un proyecto promovido por la Xunta de Galicia, en la que juntamos a diferentes departamentos, medio rural, turismo, economía e industria, ¿vale? ¿Y por qué se decide trabajar para dinamizar este sector? Pero dinamizar no solo el sector, porque ahí añadimos dinamización económica y territorial de comarcas, ¿no? O sea, lo que queremos es utilizar el sector del vino para hacer una estrategia que sea común y coordinada entre todos los agentes que trabajan en el territorio, aprovechándolo como dinamizador de esa comarca, pero también en consonancia con los valores paisajísticos que supone esta producción, porque ahora veréis alguna foto, tiene un valor territorial, un valor paisajístico muy interesante, y luego también con el tema del turismo, ¿no? El enoturismo, el agroturismo, enoturismo, en el caso del vino, es un sector que, por ejemplo, en el vino de La Rioja, que es el vino español más conocido, tiene muchísimo impacto económico en el territorio y que aquí, pues poco a poco, se está desarrollando, pero aún le queda mucho por caminar, ¿no? Entonces, dentro de esta estrategia proponemos actuaciones para mejorar y para ir avanzando un poco más en el tema del enoturismo. Vale, es un poco el objetivo. Para ubicaros, en Galicia tenemos 5 denominaciones de origen, que las denominaciones de origen protegidas, DOP, es una indicación de calidad que está regulada por la Unión Europea, ¿vale? Y está vinculada a producciones
que son características de territorios en concreto y que tienen una calidad pues extraordinaria, ¿no? Otra indicación de calidad que utiliza la Unión Europea es las indicaciones geográficas protegidas, las IGPs que veis ahí abajo, que en Galicia tenemos 4. Estas vienen a ser prácticamente lo mismo, lo que pasa que son un poco menos restrictivas, ¿vale? Son como un nivel inferior. Entonces, denominaciones de origen, en Galicia hay muchas, no solo de vino, también tenemos de queso, también tenemos de patata, de grelo, de miel, de castaña, algunos de los productos que os enseñé antes, ¿vale? Pero de vino tenemos esas 5 y son con esas 5 comarcas con las que vamos a trabajar. Una de ellas, Rías Baixas, está en la parte más costera. Después tenemos Ribeiro y Ribera Sacra, Ribeiro, Ribera Sacra y Monterrey en la zona de Ourense, ¿vale? Estas son ya más de interior y bueno, más rurales, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, como veis en el gráfico, la denominación de origen más grande es la de Rías Baixas, que es la que está más en la costa, con el 53%. Luego le sigue Ribeiro, que está un poco ahí en el medio de Galicia, y luego estaría Ribera Sacra, Valdeorras y Monterrey, ¿vale? En cuanto a producción. Vale, para que os hagáis una idea, en Galicia tan solo se produce el cerca del 3% de la producción de vino de España, o sea, es poquito. Es poquito porque por el minifundio que hay, las producciones son de pequeño tamaño, hay muchas bodegas, hay mucho viñedo, pero las condiciones geográficas y de minifundio pues hacen que las empresas sean pequeñas, ¿no? Y actualmente se produce en torno a 9.000 hectáreas de vino en Galicia, que es un poco lo que veis ahí. Lo que está en amarillo, también se produce vino, algo de vino. Aquí estamos a nivel de concello, no es que todo sea vino, ¿no? Pero también se produce algo de vino en esos municipios. Y bueno, en total tenemos 13.000 viticultores y 479 bodegas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, algún dato así del sector, ¿vale? Bien. Vamos a ver un poquito el paisaje de los vinos de Galicia. Denominación de origen Ribera Sacra. El Ribera Sacra es un paisaje espectacular, creo que Diego y Nati me lo pueden corroborar, que es un paisaje muy, muy bonito, que además ahora mismo está como candidato a Patrimonio Mundial de la UNESCO, el paisaje cultural de la Ribera Sacra. Es una categoría pues, interesante y que no hay ninguna en toda Galicia. Y en 2021 sabremos si se consigue ese galardón, ¿no? que también supondría un revulsivo para la economía de este territorio, que es también muy rural y que tiene muy poca población, lo cual es un hándicap a la hora de que el territorio se vaya desarrollando, ¿vale? Pero bueno, la producción veis que está en bancales, en socalcos y bueno, tiene 2 grandes ríos con unos cañones impresionantes que bueno, es digno de visitar. De hecho, es uno de los destinos que ahora en esta época de pandemia, en este verano, tuvo muchísima visita, ¿no? Es un territorio muy tranquilo y turismo de naturaleza fue lo que triunfó en España, ¿no? Al menos. Bien. Otra de las denominaciones de origen es Valdeorras, que está en Ourense, también en un territorio muy rural, con un turismo mucho menos desarrollado. Ahí sí que, además, las bodegas tampoco hacen demasiadas visitas turísticas. Y lo mismo ocurre también en Monterrey, ¿no? Estas 2 denominaciones son pequeñas también, con poquitas bodegas y con menos turismo, ¿no? Pero igualmente tiene un montón de recursos interesantes que dentro de la estrategia proponemos dinamizar, ¿vale? Ahí, por ejemplo, veis el castillo de Monterrey al fondo, que es un poco lo que se utiliza en el icono de la denominación de origen. Y cada una de las, como veis, cada una de las producciones tiene su propio tipo de viñedo, ¿no? Una tipología y características muy diferentes. Rías Baixas es, como decía, el que más produce, la denominación de origen que está más avanzada, que también exporta fuera de España. El resto también lo hacen, pero en menor medida, ¿vale? La mayoría del vino de Galicia, creo que es el 80% del vino de Galicia se consume dentro de España.
Y luego, por último, el Ribeiro. Aquí tenemos una imagen muy bonita donde se ven claramente los minifundios, los pequeños terrenos de producción de vino, aunque también hay terrenos un poco más grandes, pero en esta zona, además, hay bastante población dispersa, con lo cual, bueno, los viñedos tienen diferentes tipologías. Vale, pero para que veáis un poco, bueno, que se crean diferentes tipos de paisaje que queremos en esta estrategia poner en valor junto con el turismo para dinamizar estos territorios y que consigan, bueno, mejorar y bueno, crear más economía, ¿no? Crear más valor de este sector dentro de estas comarcas. Objetivos de la estrategia, que como os decía, comenzamos hace un año, estamos terminando ahora y los objetivos son, pues, por un lado, mejorar el posicionamiento de los vinos gallegos en su conjunto, ¿no? Como os decía, la mayoría de los vinos se venden en el mercado español y únicamente Rías Baixas tiene unas exportaciones del 25% fuera de España, ¿no? Luego, por otro lado, queremos reforzar su imagen de marca, que el consumidor pueda entender que cada una de esas denominaciones de origen, además, está asociada a un tipo de uva diferente, que en algunos casos es compartida, pero en general es bastante diferente, un tipo de vinos diferentes, y bueno, que pueda entender también todo lo que hay detrás de esa producción, los territorios que están detrás y pueda venir a visitarlos, bueno, crear una identidad territorial de cada una de esas denominaciones de origen. Queremos también mejorar un poco la eficacia en cuanto a promoción, marketing, comercialización y, sobre todo, combinado, crear paquetes, productos turísticos que estén más vinculados al sector vitivinícola y al enoturismo, ¿no? Al agroturismo en las bodegas y en los viñedos asociados a ellas. Que la gente visite el territorio, vaya a ver una bodega, vea el viñedo y luego vaya a un museo o vaya a hacerse un paseo en barco por los cañones del Sil, por ejemplo, ¿no? En definitiva, pues se cree que aprovechar todas las sinergias que existen entre este sector con el patrimonio y el paisaje, pues es muy positivo para conseguir dinamizar las comarcas que producen vino en Galicia. Vale. Bien, ¿y cuáles son los retos del sector? El reto del sector vitivinícola, ¿no? En general, hablando concretamente del sector vitivinícola, pues la dimensión de las parcelas y de las bodegas tiene muchas dificultades, le pasa a todo el sector agrario, ya lo vimos, muchas dificultades para hacerse con tierras, para crecer. Las que quieren crecer, pues tienen dificultades, ¿no? Entonces, bueno, pues son bodegas muy pequeñitas. Luego, por otra parte, falta de relevo generacional. Bueno, el desapego que existe por el medio rural, la gente se va a vivir a las ciudades, se olvida un poco de producir y hay poca población, con lo cual ahí hay un hándicap importante, ¿no? Que necesitamos que la gente joven vuelva a ver el rural como un medio de vida y que crea que este tipo de proyectos puede ayudarle a desarrollarse y a tener una vida y un modelo de empresa en el rural, ¿no? Y sobre todo pues en este sector que creo que es bastante bonito, ¿no? Bueno, por otro lado hay muchos productores de vino que tradicionalmente lo hacen por autoconsumo y que muchos pues aún les queda por profesionalizarse y creerse que son una empresa y que pueden generar una economía. Bien, ahora mismo los vinos gallegos tienen una calidad pues, que es apreciada en el mundo y bueno, lo ideal es que se pueda mantener y que se puedan ir adaptando a los cambios que produce el cambio climático, ¿no? Muchas variedades pues dejarán de poder producirse o tendrán que moverse en el territorio, tendrán que modificar, bueno, la manera de producir, adaptarse mediante tecnología a todo el proceso de cambio climático que acontece también en Galicia. Y luego, por último, ser capaz de ir adaptándose a las demandas del mercado y, sobre todo, a la escasa demanda que existe actualmente por el tema del COVID, ¿no? Aquí en España, bueno, pues la hostelería estuvo cerrada varios meses, ahora ya se abrió antes del verano, pero bueno, como con aforos limitados, la gente no sale tanto como antes, no hay fiestas, en fin, hay una demanda, el vino se consume menos, ¿no? Es una realidad a la que poco a poco habrá que ir adaptándose. Vale. Bien, ¿y cómo desarrollamos esta estrategia? Vale. Bueno, para este proyecto, que fue una iniciativa del Gobierno, como os decía, lo coordinamos desde la Fundación Juana de Vega y trabajamos con varias entidades.
las 3 universidades gallegas, Universidad de Coruña, Santiago y Vigo, que sobre todo pues, analizaron los primeros 3 puntos que veis en la diapositiva, los indicadores socioeconómicos para caracterizar cada una de las comarcas, analizar un poco toda la producción de vino que existe, las bodegas, la relación entre ellos, precios de venta, organización interna también de los consejos reguladores, que son los que controlan las denominaciones de origen, y luego también toda la parte del análisis turístico, vinculado a la oferta y demanda de cada territorio, los recursos que existen y que es necesario poner en valor, etc. Y luego desde la Fundación Juana de Vega, desde la Escuela Gallega del Paisaje, trabajamos en el 4º punto, que es el análisis del patrimonio natural cultural, del paisaje, dónde están los problemas paisajísticos que es necesario mejorar la integración paisajística de las bodegas, conservación de paisaje, agrario, etc. Y bueno, esa es la parte analítica, digamos, ¿no? A partir de ahí, pues realizamos un diagnóstico, o sea, hicimos análisis, diagnóstico y definición de estrategia. Vale, con unas propuestas y unas acciones concretas que estamos ahora mismo acabando de pulir. Entonces fue un proceso que más o menos tuvo este esquema, porque estuvo acompañado en todo momento de participación ciudadana, ¿vale? Es un aspecto clave en esta estrategia. Entonces, hicimos varias cosas, varias actividades para conseguir esa participación. Por un lado, para caracterizar el mercado del vino, se contrataron un informe en el cual analizamos el posicionamiento de las diferentes marcas de vino, diferentes denominaciones de origen de vino en la alimentación y en la hostelería. Luego se hizo también enquisas a consumidores para analizar también un poco estos aspectos. O sea, sí, hubo un informe y unas enquisas. Luego, por otro lado, se hicieron visitas de campo, se visitaron a las adegas para analizar todo el tema paisajístico y de producción. Y hubo entrevistas con muchos agentes del territorio, tanto del sector vitivinícola como de las adegas, de turismo, concellos, etcétera. Se hizo una serie de entrevistas para tener información concreta sobre el estado de las comarcas y del sector. Y además, pues hicieron unos encuentros participativos, ¿no? Estos encuentros participativos fueron, por una parte, para diagnosticar, utilizando una metodología DAFO habitual, y por otro lado, se hicieron unos encuentros ya más de propuesta, ¿no? De recoger ideas y proyectos que se pudiesen llevar a cabo para responder a los retos de estas comarcas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vale, sigo. ¿Cómo llevamos a cabo estas mesas, estos encuentros participativos? Pues bien, organizamos unas mesas en la cual pues, invitamos aproximadamente a entre 30 y 40 agentes del territorio, del patrimonio, turismo, paisaje, producción vitivinícola, adegas, administración pública, universidades, bueno, un montón de gente que conoce la comarca. Y hicimos dos mesas en cada territorio. Como decía, una de diagnóstico y otra de proposición. Y para ello utilizamos una metodología que no sé si la conocéis, que se llama el World Café. Yo creo que Nati la aplicó en su tesis doctoral y que es muy útil porque permite que el intercambio de ideas entre todos los asistentes, puesto que se va rotando de una mesa a otra. Nosotros lo que hacíamos era plantear 3 temas y cada uno se iba rotando para tratar estos temas entre diferentes mesas, ¿no? Y de esta forma pues hablas con mucha gente, intercambias muchas ideas. Y de esta forma fue como recogimos todas las aportaciones de los agentes participantes. Vale, y bueno, después de terminar este proceso en gabinete, pues recogimos toda la información, realizamos una serie de documentos y trabajamos en la elaboración de propuestas. Vale, y establecimos, esto es la metodología planificación territorial y estratégica que utilizamos habitualmente aquí y que es bastante común, yo creo que en Brasil también lo será, de establecer una visión, ¿no? ¿Cómo queremos que sean las comarcas vitivinícolas en el futuro? Pues nosotros lo establecimos de esta forma, ¿no? Como os pone ahí. Conseguir un sector vitivinícola consolidado, competitivo en los mercados nacional e internacional, con un enoturismo de referencia y con capacidad para generar valor en las comarcas vitivinícolas de manera sostenible.
Es un poco la visión que queremos, lo que queremos para el futuro. Y para ello, pues, necesitamos mejorar la gobernanza, lo que sería la misión. Mejorar la gobernanza de las comarcas, impulsando la coordinación y cooperación entre los agentes del territorio para incrementar su capacidad de generar valor, de generar economía, de dinamizar. ¿Vale? Es un poco lo que concluimos que necesitaba este territorio. Y para ello establecimos unos objetivos estratégicos que son esos que aparecen ahí. Esos siete objetivos estratégicos pues van un poco en la línea de promover colaboración y cooperación entre las DOs, creando además una marca, una marca de vinos de Galicia, que no está creada y que puede un poco servir de paraguas para todas las denominaciones de origen. Por otro lado, pues establecimos medidas para impulsar el relevo generacional, incrementar la rentabilidad de las bodegas, mejorando pues, su gestión, tamaño, competitividad, etcétera. Equilibrar también un poco la presencia en el mercado porque la mayoría están como ubicados únicamente en la parte del norte de España, pues intentar llegar al resto del mercado nacional y también a la exportación. Y, bueno, reforzar la gestión de las denominaciones de origen, de sus consejos reguladores, convertir a Galicia en una región de referencia en el enoturismo, o sea, que el enoturismo sirva para dinamizar los territorios y que avance un poco más allá, que consiga seguir evolucionando. Y luego poner en valor el patrimonio cultural, natural y paisajístico ligado al vino que tienen estos territorios, ¿no? Y también, pues bueno, luego todo el tema de investigación, innovación, cambio climático, etcétera, que iría en el objetivo 7. A partir de ahí, pues establecimos medidas y acciones, que es como un menú de propuestas de proyectos que le vamos a presentar a la Xunta de Galicia y a las diferentes denominaciones de origen para ir trabajando en los próximos 5 años. Y eso sería un poco lo que consistió este proyecto. Vale, con esto ya terminaría y nada, ahora si tenéis alguna otra pregunta, pues tanto de este proyecto, si queréis podemos debatir un poco sobre este proceso. No sé si en Brasil hacéis este tipo de planificación estratégica sectorial o, bueno, desde la universidad estáis trabajando alguna cosa en este ámbito, Nati. No me metí por aquí, por el móvil, otra Sí. vez. Es que me dio miedo a no estar grabando el sonido desde la computadora, que es de donde sale el vídeo. Entonces, por eso salí. Y nada, hay cosas, bueno, todo en Brasil es como toda Europa, ¿no? Entonces, algo así, objetivo estratégico para el café de Brasil, eso ya es un mundo, ¿no? Ya, claro, sí. Entonces, por ejemplo, yo creo que las iniciativas son muy insulares y yo creo que es un problema, ¿no? Una dificultad de Brasil, porque va mucho por regiones, por sectores, entonces eso depende. Entonces, con el proyecto Resili Coffee, por ejemplo, ¿no? Intentamos hacer un proceso participativo, pero ha sido bastante insular, en una región pequeña y con poca posibilidad de actuación realmente, porque no hay apoyo de los gobiernos. Entonces hay iniciativas que sí se hacen con el apoyo del gobierno. La política nacional de asistencia técnica y extensión rural pues anima esos procesos participativos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay bastantes dificultades, ya que sea todo en este território desse tamanho. Gente, a Bea está perguntando se vocês conhecem alguma iniciativa que seja parecida a esse projeto que ela mostrou do vinho, né? Que existam, e eu estou falando para ela que as coisas no Brasil, como são muito grandes, né? Então, algumas iniciativas são muito insulares, né? Dependendo da região, do município, da participação da universidade. Mas se vocês quiserem colocar alguma coisa nesse sentido, fiquem abertos também. Sí, y si podéis activar la cámara, ahora nos vemos y veo si estáis dormidos o estáis aí. A Bea está querendo ver vocês, nem eu vejo vocês, ela está querendo que vocês ativem a câmera na hora de falar também. O Pedro estava, acho que ele já saiu. Diego se foi. Não, o Diego está aí. Estou aqui. Pedro está no Paraná. Pedro, hola. Pedro. Hola, Diego. Quer contar algum processo do Paraná? Como é que acontece essas coisas aí?
Hola, Bea, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esta tu experiencia de vino en Galicia me recuerda un poco la experiencia de arroz orgánico de del movimiento de trabajadores rurales de Sin Terra de Rio Grande del Sul. La Universidad de allá, de Santa María, hace un proyecto un poco parecido de trabajar el tema de la certificación, pero para el arroz. Mi español va muy mal. No sé No, si no está tan mal. Pero yo tengo una pregunta. Sí, dime. Quiero coger un poco del tema el tema de vino. A ver, en la fundación, ¿hay algún proyecto específico para trabajar el tema de ampliación de territorio rural, de sal, de superficie agraria útil? De superficie. Sí. Pues tuvimos uno específico, además con el Laborate, que es el centro de investigación en el que nos conocimos todos, Sí. o sea, Diego, Natalia y yo. Tuvimos uno con el Laborate para movilizar tierras en la zona de Orense, de Monforte de Lemos. Ese era uno de los que os pensaba comentar, pero bueno, al final opté por el de los comedores. Pero bueno, os cuento así resumidamente. Lo que se hizo ahí fue, bueno, había un montón de territorio abandonado, ¿no? En matorral, y además que venía de concentración parcelaria. Bueno, el caso es que lo que se hizo fue, por un lado, caracterizar cuál de ese territorio abandonado tenía aptitud para producción agraria y qué tipo de producción agraria. O sea, si tenía por calidades, digamos, ¿no? Pues entonces cada parcela o conjunto de parcelas, pues se hicieron unos mapas en los cuales se sabía cuáles tenían aptitud agraria, cuáles no, cuáles estaban abandonados y cuáles no. A partir de ahí se cogió una bolsa de tierras toda conjunta de 300 hectáreas. Vale. Se buscaron productores interesados en ponerlo a producir mediante alquiler, venta o lo que fuese. Se encontraron agentes interesados de diferentes sectores. Fundamentalmente creo que unos querían producir trigo, me parece, no, maíz para producción de vacuno, o sea, para alimentación de vacuno, y otros también querían poner algo para producción de pan, me parece, y también algo de huerta, bueno, había variado. Pero sobre todo, bueno, el que más superficie quería era una empresa que quería producir maíz para alimentación de ganado. Lo que ocurre, se habló con los propietarios de esas parcelas, que es una información que nos facilitó la Xunta porque era un convenio, o sea, el gobierno, porque era un convenio con ellos. Si no, no tenemos acceso a esos datos. Lógicamente, son unos datos privados. Entonces, nos facilitaron ese contacto y se contactó con todos los propietarios. Se les presentó la iniciativa y en principio había mucha gente interesada, porque date cuenta que muchos de esos propietarios eran desconocidos. Había primero propietarios desconocidos y luego gente que está totalmente desvinculada, ¿no? Entonces, bueno, para ellos era una iniciativa interesante. ¿Qué pasa? Que finalmente no se consiguió, bueno, se siguió un poco trabajando ahí, pero no recuerdo cuántos propietarios eran ahora mismo, pero eran tantos propietarios que finalmente no se consiguió una bolsa de tierras que estuviese junta toda, ¿no? Y fuese lo suficientemente interesante para que una empresa estuviese al final interesada finalmente. Entonces se quedó ahí. Es una pena porque habíamos llegado casi al final y es que el coste, o sea, todo el tiempo que lleva de gestión, el coste que lleva juntar una dimensión de 300 parcelas es inviable prácticamente, ¿no? Entonces ahí bueno, es un proyecto interesante, pero finalmente no fue exitoso del todo, ¿no? Nos sirvió para aprender, pero no conseguimos el objetivo que pretendíamos. Y luego, por otro lado, ahora, esto ya no es desde la Xunta, esto ya no es desde la Fundación, es desde el gobierno. Están llevando a cabo unos proyectos que yo creo que son bastante interesantes, se llama Aldeas Modelo, que tenéis bastante información en prensa si queréis leer algo. Y en este caso se está cogiendo aldeas que estén en riesgo de incendio, que tengan mucha superficie abandonada del territorio, que antes producía alimentos, y pues están haciendo un poco lo mismo que nosotros habíamos hecho, ¿no? Contactar a los propietarios y contactar a la persona que quiere producir esas tierras, que quiere usar esas tierras para producir. Más o menos yo creo que hablan sobre, no sé si serán
en torno a pues, 30 hectáreas juntas o un poco más, ¿no? En torno a las aldeas. Y les ofrecen también, les ayudan a buscar vivienda allí. O sea, que además de ir a producir en esas tierras, pues les dan una vivienda. Un poco, entonces están trabajando en ese aspecto. Yo creo que eso sí que parece que va a funcionar. Veremos cuál es el resultado final, pero es bastante interesante. A ver si voy yo para una aldea de esta. Eu também. Veniros. Necesitamos gente. También puedes joven. teletrabajar. Desde la aldea también se puede teletrabajar. Es verdad. Obrigado, Bé. É muito bom participar desses momentos, muito bom revê-las. Igualmente, un placer. Gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa que queráis comentar? Nati. Pedro, quer contar um pouquinho? O Pedro tinha aberto o microfone e o vídeo. Você quer comentar um pouquinho do seu estágio, de como, se existem alguns processos participativos parecidos com esse que a Bea trouxe, do último caso, né, do setor do vinho? Ou qualquer outra pessoa... Então, professora, na verdade eu abri a câmera para dizer que eu estava aqui, mas é que, como eu estou numa empresa de melhoramento genético, eu não tenho exatamente esse contato com a parte de extensão, sabe? Eu fico com essa parte, por exemplo, de laboratório, então não tenho muita experiência nessa ponto de extensão aqui no Melhoramento genético de quê? De soja e algodão. Que está em outro estado, no sul do país, e está fazendo práticas em uma empresa de melhoramento genético de soja e algodão. Sí. 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 Muy bien. Pero que están en el ellos que son alumnos del primer curso. No, que va, que están terminando la carrera de agronomía y zootecnia, sí. Agronomía y zootecnia, perfecto. Muy bien, bueno, pues espero que os haya sido útil, aunque la realidad es muy diferente, pero bueno, hay temas que creo que pueden ser interesantes y si queréis preguntarme cualquier otra cosa, aunque no sea ahora, en otro momento, pues ya tenéis mi contacto y encantado. ¿Alguna duda? Alguma pergunta, pessoal? Agora é a hora. Estão calladitos. Bueno, Nati, si tú tienes alguna pregunta, también seas bienvenida. ¿Sabes cuánto el promedio de la baja de las ventas por el tema de la pandemia en el sector de vinos? Sí, tengo unos datos por aquí. Un momentito que os lo busco, porque tengo aquí, hicimos también para la Xunta un plan de reactivación y dinamización. Mira, os lo puedo compartir si quieren. De dinamización bueno, mejor no os lo comparto. De dinamización económica del rural y mira, por ejemplo, en el sector vitivinícola, o sea, el impacto en el rural lo tenemos calculado también y el impacto sectorial derivado de la crisis del COVID únicamente en las fases de confinamiento, ¿no? Lo que se dejó de vender en la fase de confinamiento, que para nosotros fueron 2 meses, se estima en 209 millones de euros. Ese sería que es el 0,33% del Producto Interior Bruto. Vale, en el caso del vino, que es uno de los sectores más afectados por el tema del cierre de los bares, ¿no? Y restaurantes y demás, el impacto fue, esto lo tengo aquí, claro, el 18% de las ventas anuales. Joder, é bastante coisa. Claro. E vocês, pessoal, que estão aqui, vocês sabem qual é o setor, né, agrário, né? Qual produção que é a mais afetada pela crise aqui no Brasil? Alguém tem essa notícia? Os futuros agrônomos e zootecnistas? Tienen que leer prensa. Sí. Bueno, ya vamos callados. Nada, besos. Nada más agradecerte, ya que están bastante callados. Y bueno, aprendimos un montón, incluso nosotros que ya conocíamos Galicia, hay un montón de novedades y me alegró un montón, sí, verte.
estamos trabajando muchas cosas bastante interesantes y tocando muchos sectores diferentes. Entonces, bueno, la verdad que aprendiendo yo también un montón cada día. Sí. Así que, genial. Y bueno, a ver si hacemos otra charla, otro momento participativo online para hablar de los comedores y de lo sí, que de la puede compra aprender pública. mutuamente. Sí, de la compra pública, exactamente. Y Sí. nada, darte las gracias. Bueno, hacía un montón de que no te veía, entonces estoy muy contenta Y yo alegre también. por tu aportación. Sí. Bueno, nada, muchas gracias por invitarme y lo mismo digo, encantada de, si queréis que hablemos otro día, encantada. Vale. Venga, un beso grande para Nati y Diego, vale. y abrazos para los demás y cuidaros mucho, por favor. Sí. Bueno, nos vemos. Gracias, besos. Chao. Chao.